Isabel entraba cada día al hospital con una mezcla de calma y melancolía. En medio del bullicio de médicos, camillas y alarmas de monitores, ella siempre encontraba un espacio de silencio, la habitación 314. Allí, desde hacía más de 3 años, yacía un hombre en coma. Nadie sabía su nombre. Lo habían encontrado inconsciente en un callejón, sin documentos, sin familiares, sin rastros de identidad. Solo un brazalete roto y una cicatriz profunda en el pecho como únicas pistas de su pasado. A Isabel le había tocado atenderlo desde su primer día. Al principio era una rutina más, cambiarle el suero, ajustar las sábanas, hablarle aunque supiera que no podía responder. Pero con el tiempo, algo dentro de ella empezó a cambiar. Se acostumbró a su presencia silenciosa, a su rostro inexpresivo, a imaginar quién habría sido antes de quedar atrapado en ese mundo de sombras. Le hablaba. Le contaba cosas que no compartía con nadie más. Le hablaba de su infancia, de la abuela que la crió, de los libros que leía cuando era niña. A veces, solo se sentaba a su lado y le tomaba la mano, como si el calor de su palma pudiera atravesar el vacío en el que él estaba perdido. Los demás la miraban con ternura, pero también con cierto escepticismo. Algunos decían que estaba desperdiciando su tiempo. Otros la llamaban la enfermera del fantasma. Pero a Isabel no le importaba. Sentía, aunque nadie lo entendiera, que ese hombre sin nombre significaba algo. No sabía por qué, pero lo sentía. Una noche, después de una larga guardia, Isabel se quedó dormida en la silla junto a su cama. Soñó con un hombre caminando por un bosque. No veía su rostro, pero la sensación era familiar. El hombre se detenía, se giraba, y con voz suave le decía, «Lo siento. No supe cómo quedarme». Despertó sobresaltada. Miró al hombre inconsciente. Nada había cambiado. Pero ese sueño se le quedó grabado. Como si hubiera escuchado un susurro desde el otro lado. Y desde ese día, todo comenzó a cambiar. Pasaron los días, luego las semanas. El hospital seguía su curso natural, nuevos ingresos, pacientes que sanaban, otros que partían, rutinas que se repetían como relojes. Pero en la habitación 314, el tiempo parecía estancado. El hombre sin nombre seguía ahí, inmóvil, quieto, atrapado entre la vida y la muerte. Isabel empezó a notar pequeños detalles que antes no le habían llamado la atención. A veces, cuando hablaba con él, sus párpados temblaban levemente. Una vez, sintió que su mano se tensaba muy suave al contacto con la suya. Nadie más parecía notarlo, o quizás no les importaba. Pero ella comenzó a creer que él estaba allí, escuchando, sintiendo, esperando. Con el paso del tiempo, Isabel fue dejando partes de sí misma en aquella habitación. Un libro sobre la mesa de noche que le leía en voz alta. Una fotografía de su infancia que le mostró como si fuera un viejo amigo. Incluso una bufanda que usaba su abuela, que dejó colgada en la silla por si él sentía frío. Los médicos no intervenían mucho. Lo consideraban un caso cerrado, estable, sin avances. Pero para Isabel, él era un mundo que aún no había sido descubierto. Una tarde de lluvia, cuando el cielo parecía llorar sobre la ciudad entera, Isabel llegó al hospital empapada. Ese día, algo dentro de ella se sentía más pesado de lo normal. Había soñado con su madre biológica, a quien jamás conoció. La vio de espaldas, alejándose por una estación de tren. Ella corría para alcanzarla, pero nunca la alcanzaba. Aquel sueño la sacudió más de lo esperado. Cuando entró en la habitación 314, lo encontró igual que siempre. Pero esa vez, algo era distinto. Un presentimiento. Un temblor suave en el pecho. Se acercó como cada día, le habló como siempre, y entonces, por primera vez, el hombre movió los dedos. Solo un gesto. Breve. Pero tan real como la vida misma. Isabel sintió que el mundo se detenía. Su respiración se volvió un suspiro agitado. Corrió a llamar al médico de guardia, pero cuando volvieron, él ya no se movía. El doctor le dijo que seguramente fue un espasmo involuntario. Nada más. Pero Isabel sabía que no lo era. Lo había sentido. Desde ese día, algo comenzó a crecer dentro de ella. No solo esperanza, sino una pregunta. ¿Quién era ese hombre realmente?
¿Por qué sentía una conexión tan profunda con alguien que nunca había conocido? Y fue entonces cuando empezó a investigar, sin saber que las respuestas la cambiarían para siempre. Mientras Isabel buscaba pistas en los archivos del hospital, encontró algo extraño, un expediente marcado como paciente desconocido con apenas datos mínimos. Pero había una foto borrosa de hace años, donde el hombre en coma aparecía mucho más joven, con una cicatriz visible en el pecho. Lo que más le impactó fue un dato que casi pasó desapercibido. El paciente tenía un nombre anotado en un documento viejo que parecía olvidado, Ricardo Martínez. Un nombre que de repente hizo que su corazón latiera con fuerza. Porque ese nombre era el mismo que su madre había mencionado en sus últimas palabras cuando Isabel era niña. Un hombre que había desaparecido hace más de 30 años. Su padre. Isabel sintió que todo su mundo se derrumbaba y se iluminaba al mismo tiempo. ¿Podía ser verdad? ¿El hombre que ella cuidaba sin saberlo, era en realidad su padre? Pero antes de poder asimilar esa revelación, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y un hombre desconocido entró con paso firme. Su mirada era intensa, casi como si supiera más de lo que decía. ¿Quién eres tú para estar aquí?, preguntó con voz fría. Este paciente no tiene familia. Isabel sintió que el misterio apenas comenzaba. Isabel sintió que sus manos temblaban mientras sostenía aquel expediente amarillento. La tinta ya casi borrada apenas dejaba entrever detalles, pero el nombre resaltaba con claridad, Ricardo Martínez. Un nombre que ella había escuchado en sus recuerdos más fragmentados, murmullos de una historia que su madre le contó de niña, pero que nunca quiso profundizar. Un nombre que había significado abandono, silencio y dolor durante toda su vida. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Las lágrimas se le humedecieron los ojos, pero no por tristeza solamente, sino por una mezcla extraña de esperanza y miedo. ¿Podía ser que aquel hombre en coma, que había cuidado con tanta dedicación sin esperar nada a cambio, fuera su padre? Durante años, Isabel había cargado con la ausencia de ese hombre que la abandonó cuando apenas era un bebé. Había crecido preguntándose por qué su madre siempre evitaba hablar de él, por qué nunca llegaron cartas, ni llamadas, ni siquiera una pista que justificara ese vacío enorme en su vida. Ahora, frente a ese expediente, la verdad parecía estar más cerca que nunca, pero también más aterradora. ¿Y si él no la reconocía? ¿Y si aquella cicatriz en el pecho escondía más secretos de los que estaba preparada para enfrentar? Isabel respiró profundo, intentando calmar el torbellino de emociones que la invadía. Por un lado, quería correr y abrazar a ese hombre, contarle que estaba ahí, que nunca lo había olvidado. Pero por otro, el miedo a ser rechazada la paralizaba. Sin darse cuenta, se sentó al borde de la cama y tomó la mano del paciente entre las suyas, como buscando una respuesta, un milagro. Sus labios susurraron un nombre, casi como una plegaria: Ricardo, soy Isabel. El cuarto permaneció en silencio. Pero para Isabel, algo había cambiado. Había una presencia nueva, una conexión invisible que hasta entonces había sido desconocida. De repente, la puerta se abrió con un golpe seco que hizo que Isabel saltara. Un hombre alto, de mirada penetrante y porte autoritario, entró en la habitación sin pedir permiso. Vestía un traje oscuro, impecable, y sus ojos parecían analizarlo todo en segundos. ¿Quién eres tú para estar aquí?, preguntó con voz fría, sin disimular un dejo de amenaza. Este paciente no tiene familia, y menos alguien que se haga pasar por enfermera. Isabel se levantó de inmediato, el pulso acelerado y la mente en alerta. Soy Isabel. Trabajo aquí desde hace años. Soy la que lo cuida. Respondió con firmeza, aunque sintió como la duda se colaba en su voz. ¿Quién es usted? El hombre la miró con desdén, pero también con algo que Isabel no pudo descifrar, quizás preocupación o incluso miedo. Me llamo Javier. Represento los intereses de la familia Martínez. Este hombre, Ricardo, tiene herederos legítimos que están esperando a que despierte para reclamar lo que es suyo. Isabel sintió un nudo en la garganta. Todo parecía más complicado de lo que pensaba. ¿Herederos? ¿Familia? Pero él lleva años solo, nadie lo ha visitado. Dijo, sin saber si quería defender al hombre en coma o buscar explicaciones. Javier bajó la voz y se acercó, casi en un susurro.
Eso es porque hay secretos muy oscuros detrás de esta historia. Secretos que podrían destruir a muchos, incluido a Isabel. Isabel retrocedió, sorprendida. ¿Cómo sabe mi nombre? Javier la observó fijo, con una expresión grave. Porque esta no es una casualidad. Esto es el destino poniendo todas las piezas en su lugar. Y tú, Isabel, tienes que decidir si quieres conocer la verdad, o si prefieres seguir viviendo la mentira. La habitación pareció oscurecerse, como si una sombra invisible los envolviera a ambos. Isabel comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que ese hombre en coma, cuyo nombre apenas acababa de descubrir, era solo el comienzo de un misterio mucho más profundo y doloroso. Isabel se quedó paralizada, las palabras de Javier resonaban en su mente como un trueno inesperado. La insinuación de que había secretos oscuros y que su propia identidad estaba involucrada la descolocaba por completo. ¿Cómo podía alguien desconocido saber su nombre, su historia? Sentía que el suelo se movía bajo sus pies, y el aire parecía más denso, casi imposible de respirar. Intentó responder, pero su voz se quebró, y solo pudo murmurar. ¿Qué secretos? ¿Qué mentira? Javier la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Lo que ocurrió hace más de 30 años con Ricardo, no fue algo simple. Hay una verdad que fue enterrada y que, si sale a la luz, cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia. Isabel sintió que una oleada de recuerdos reprimidos empezaba a aflorar. Fragmentos de historias escuchadas en susurros, cartas quemadas por su madre, rostros borrosos en fotografías viejas que nunca quiso mirar. Todo parecía encajar en ese rompecabezas doloroso. Yo solo quiero saber la verdad, dijo con firmeza, aunque el miedo la consumía. Lo que sea. Javier asintió lentamente y sacó de su bolsillo una carpeta con documentos y fotos. Aquí está todo. Pero ten cuidado, Isabel. No todos están preparados para enfrentar la verdad cuando la verdad los encuentra a ellos. Isabel tomó la carpeta, con las manos temblorosas, y comenzó a mirar las imágenes, una mujer joven con lágrimas en los ojos, un hombre abrazando a una niña pequeña, cartas con fechas y nombres que coincidían con su propia vida. Mientras revisaba, un nombre volvió a aparecer en varias páginas, Ricardo Martínez. Y en una foto antigua, una mujer que se parecía mucho a Isabel, pero más joven, estaba junto a Ricardo y un hombre que parecía conocerlo muy bien. Un hombre que Javier explicó que era su tío. Ricardo no solo desapareció, continuó Javier. Fue apartado por tu familia para proteger un secreto. Un error que nadie quería admitir. Isabel sintió que su mundo se desmoronaba y a la vez se iluminaba. Finalmente, comprendió que el hombre en coma, ese paciente olvidado y abandonado, era su padre. Pero también entendió que la historia era mucho más oscura y complicada de lo que jamás imaginó. El destino la había llevado hasta ahí, a la habitación 314, para enfrentarse a una verdad que la transformaría para siempre. Isabel permaneció sentada, con la carpeta abierta sobre sus piernas temblorosas, el corazón le latía a 1000 por hora. Las imágenes y documentos se mezclaban con las emociones que la inundaban, ira, tristeza, incredulidad y, por encima de todo, un profundo deseo de entender. La verdad estaba ahí, ante ella, en esas fotos descoloridas y papeles arrugados, y por primera vez en su vida, sintió que podía tocar algo que siempre estuvo oculto en las sombras. Pero también sintió miedo. Miedo de lo que podría significar esa verdad para su futuro, para su identidad, para la familia que apenas comenzaba a conocer. Javier la miraba en silencio, respetando ese instante de batalla interna que se libraba en su interior. Finalmente, Isabel cerró los ojos y respiró profundo. Tengo que saberlo todo, dijo con voz firme, aunque quebrada. No puedo vivir más en la ignorancia. Si él es mi padre, merezco saber qué pasó. Javier asintió y se sentó frente a ella. Está bien. Pero prepárate, porque lo que vas a escuchar no es fácil. Ni para ti ni para nadie. Entonces, Javier comenzó a relatar la historia. Flashback hace más de 30 años, en un pueblo pequeño y lleno de secretos. Ricardo Martínez era un hombre apasionado, de sonrisa cálida y ojos llenos de esperanza. Se había enamorado de María, una mujer fuerte y decidida, pero perteneciente a una familia con mucho poder y rígidos valores tradicionales. El amor entre ellos era intenso,
pero también estaba condenado desde el principio. La familia de María no aprobaba a Ricardo. Consideraban que no era un buen partido, que su origen humilde y su carácter impulsivo podían traer desgracia. Intentaron separarlos por todos los medios, amenazas, promesas y hasta engaños. Pero Ricardo y María lucharon contra todo, convencidos de que su amor podría vencer. Un día, durante una discusión en una fiesta familiar, un secreto salió a la luz: María estaba embarazada. Ese bebé era la prueba viva de su amor, pero también la chispa que desencadenó la tragedia. La familia de María no podía permitir que la noticia se supiera. Temían el escándalo, la pérdida de su prestigio. Así que tomaron una decisión cruel y definitiva: separar a la pareja y ocultar al bebé. Ricardo fue expulsado del pueblo bajo amenazas. María fue llevada a la fuerza a la ciudad, alejada de todos los que conocía, y obligada a entregar a su hija recién nacida en adopción, sin decirle nada a nadie. Ricardo, devastado y sin saber dónde estaba su hija ni que había sido de María, desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué pasó con él durante años. El relato de Javier se detuvo un momento, mientras Isabel sentía como la historia cobraba vida en su mente, como si estuviera viendo una película triste y hermosa al mismo tiempo. Y ese hombre en coma, Ricardo, fue encontrado hace años después de un accidente, continuó Javier. Nadie sabía quién era. Nadie sabía que había sido desterrado injustamente, ni que tenía una hija que lo buscaba sin saberlo. Isabel sintió que una mezcla de dolor y rabia la atravesaba. ¿Cuántos años se habían perdido? ¿Cuántos momentos que nunca podrían recuperar? Pero también sintió algo más profundo, una chispa de esperanza. Porque ahora sabía que podía encontrarlo, que podía acercarse a ese padre al que la vida le había negado conocer. Volviendo al presente, Isabel miró a Javier y preguntó con voz entrecortada: ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo acercarme a él si no puede responder? Javier la observó con una leve sonrisa, casi de complicidad. Eso es lo que vas a descubrir, Isabel. Pero ten en cuenta que el camino no será fácil. La verdad siempre trae consigo más preguntas que respuestas. Y tú tienes que estar preparada para enfrentarlas. Isabel asintió, sintiendo que, aunque el futuro era incierto, por primera vez sentía que estaba tomando control de su propia historia. El destino la había puesto frente a una elección: seguir con la vida que conocía, o adentrarse en un viaje lleno de dolor, amor y esperanza para descubrir lo que realmente significa la familia. Y ella estaba lista para eso. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Isabel. Cada visita a la habitación 314 era un choque entre la esperanza y la incertidumbre. Ricardo seguía en su mundo silencioso, atrapado en ese limbo que parecía no tener fin. Pero Isabel, armada con la verdad y la determinación, no se rendía. Le hablaba con más fuerza, le contaba toda la historia que ahora conocía, le recordaba que era su padre, que había una familia que lo amaba y que esperaba por él. Le leía cartas que ella misma había escrito, donde expresaba todo el amor y el perdón que sentía, y también la tristeza por los años perdidos. Cada vez que Isabel tocaba su mano, sentía un calor tenue, casi imperceptible, pero que para ella era la señal más clara de que la conexión existía, que en algún lugar detrás de esa inconsciencia, Ricardo escuchaba. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, Isabel se quedó sola junto a la cama. El hospital estaba en calma, y ella, exhausta pero llena de esperanza, sostuvo la mano de Ricardo entre las suyas y susurró: «Papá, sé que estás ahí. No importa cuánto tiempo haya pasado, estoy aquí para ti. Vamos a salir juntos de este silencio». Y entonces, ocurrió. Un leve parpadeo. Un movimiento sutil en los dedos. Un suspiro que parecía más humano que cualquier otra cosa. Isabel sintió que el tiempo se detenía. Llamó a los médicos con urgencia, y pronto, la habitación se llenó de voces, de máquinas que comenzaron a registrar signos de vida con mayor intensidad. Los días siguientes fueron una mezcla de avances y retrocesos, pero finalmente, Ricardo despertó. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos y llenos de preguntas. Isabel estaba allí, su rostro iluminado por lágrimas y sonrisas. En ese instante, las palabras sobran. El simple hecho de ver a su padre vivo, presente, fue un milagro más grande que cualquier otra cosa. Los primeros días fueron difíciles.
Ricardo no recordaba mucho, su mente estaba fragmentada por el coma y los años de abandono. Pero Isabel nunca perdió la paciencia. Le contó todo, le habló de su infancia, de su madre, de la familia que nunca dejó de buscarlo. Y entonces, con cada día que pasaba, con cada palabra, con cada abrazo, las piezas de ese rompecabezas roto comenzaron a encajar. Ricardo reconoció a Isabel como su hija. Reconoció el amor que ella le ofrecía sin reservas. Reconoció la oportunidad de redimirse, de sanar las heridas del pasado. La familia Martínez, representada por Javier, se acercó para ofrecer su apoyo, aceptando al hombre que durante tanto tiempo fue una sombra invisible para ellos. Pero más importante que cualquier herencia material, Ricardo recibió el regalo más valioso, la oportunidad de reconstruir lo que la vida intentó destruir. Isabel y Ricardo comenzaron un camino de sanación juntos. Hablaron, lloraron, rieron y, sobre todo, aprendieron a perdonar. Porque el perdón fue la llave que abrió las puertas del pasado y les permitió caminar hacia un futuro donde el amor no estaba condicionado por el abandono ni el silencio. La historia de Isabel y Ricardo se convirtió en un testimonio de esperanza, de que incluso en las situaciones más oscuras, la verdad y el amor pueden encontrar un camino para sanar. Y aunque el tiempo perdido nunca volvería, lo que les esperaba era un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de promesas, de abrazos sinceros, y de la certeza de que la familia, a pesar de todo, es el mayor tesoro que uno puede encontrar. La vida a veces nos pone a prueba de formas que nunca imaginamos. Nos enfrenta a pérdidas, silencios, y secretos que parecen imposibles de superar. Pero también nos regala oportunidades inesperadas para reencontrarnos, para sanar y para reconstruir lo que parecía perdido para siempre. La historia de Isabel y Ricardo nos recuerda que el amor verdadero no conoce barreras ni tiempo. Que aunque el pasado haya dejado cicatrices profundas, siempre existe la posibilidad de transformar el dolor en fuerza y la ausencia en encuentro. No importa cuán lejos estén aquellos que amamos, ni cuánto tiempo haya pasado. La esperanza y la voluntad de buscar la verdad pueden romper cualquier muro. Porque en el fondo, todos anhelamos pertenecer, ser reconocidos y amados. Si esta historia te ha tocado el corazón, recuerda que tú también puedes ser el arquitecto de tu propia historia. Que cada día es una nueva oportunidad para acercarte a quienes amas, para perdonar, para entender y para construir puentes donde hubo muros. No temas enfrentar el pasado, porque en él está la llave para liberar tu futuro. Y nunca subestimes el poder de un abrazo, una palabra sincera o una acción de amor, porque esas pequeñas cosas pueden cambiar vidas. Isabel y Ricardo nos enseñan que, a pesar de todo, el amor es el milagro más grande que existe. Y que mientras haya amor, siempre habrá esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones, verdades y segundas oportunidades. Que su historia inspire a cada uno a nunca rendirse y a buscar siempre la luz, incluso los momentos más oscuros.